Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cataña y les voy a presentar el trabajo que hemos hecho en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en particular en Laboratorio de Sistemas Inteligentes, cuyo título es Beyond Random Split for Assessing Statistical Model Performance. ¿Cuál es la motivación del trabajo? Normalmente, cuando uno va a evaluar la performance, el error de generalización de un modelo de Machine Learning, utiliza lo que se conoce como una metodología ya usual, que consiste en tomar un dataset, mezclarlo y separar en training y test. Luego, se puede realizar una cross validation, ajustar el modelo en función del train, etc. Pero al final terminamos testeando nuestro modelo con el conjunto de test y reportando los resultados. La idea es que esto nos permita a nosotros tener una idea de cómo se va a comportar el modelo en casos no vistos durante el entrenamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces esto no es suficiente o no es quizás la mejor estrategia para estimar la performance. Esta metodología muchas veces puede llegar a sobreestimar el error de generalización cuando el dataset no es representativo o cuando queremos encontrar ejemplos raros o elusivos. Y encontrar esos ejemplos raros y elusivos es un aspecto fundamental del problema de detección que nosotros tenemos. En esos casos, muchas veces, no va a ser suficiente o va a ser inadecuada la utilización de esa estrategia normalmente utilizada en Machine Learning. Entonces, analizamos tres estrategias diferentes basadas en la basadas en la variabilidad de los predictores de un conjunto de datos, y esas estrategias nos van a permitir dividir en training y test de maneras diferentes. Estas estrategias a lo que apuntan es tratar de incluir estos ejemplos raros e inusuales, minimizando la pérdida que uno podría tener en la representación de la población. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es la que conocemos, la que usamos normalmente en Machine Learning, se conoce como Monte Carlo Sampling. Acá no hay ninguna modificación de la metodología común. Se mezcla el dataset y se separa en training y test, normalmente un 70-30 o un 80-20. Una alternativa es lo que se conoce como Dissimilarity Based Sampling, y esta idea es exactamente igual a Monte Carlo, se mezcla, se toma una parte del dataset como training, pero a la hora de definir el test se busca mediante una función de distancia puntos que sean bien diferentes al conjunto de training. Es importante entender que si bien son bien diferentes, siguen siendo parte de la población original, así que son casos que que el modelo entrenado a partir de este conjunto de entrenamiento de training debería ser capaz de reconocer. Otra alternativa es lo que se conoce como Informed Sampling. En este caso hay cierta información dentro del conjunto de datos, información, por ejemplo, en el caso de la medicina, pueden ser tratamientos llevados a cabo en distintas clínicas, entonces se entrena un modelo con pacientes pertenecientes a una clínica y se testea en otra, o se entrena con pacientes de un año y se testea con pacientes de otro año. Esa información básicamente nos permite, en muchos casos, nos permite lidiar con ejemplos no vistos de ninguna forma. En el caso de la seguridad en redes, por ejemplo, puede ser también el caso cuando uno entrena con ciertas direcciones IP de un problema y obviamente cuando quiere testear no va a usarla. Cuando no tenemos esa información propia dentro del dataset, lo que se utiliza es aplicar un algoritmo no supervisado de clustering para encontrar esos grupos dentro de las variables predictoras y de esa forma construir el dataset de training con clusters perteneciendo con cierto número de clusters y sin duda no incluyendo esos clusters en el conjunto de test. Es una forma de reemplazar esa falta de información que tendríamos en Informed Sampling. Vamos a aplicarlo ahora a un ejemplo de seguridad en red. El CTU-19 es un dataset de botnet, tiene 14 capturas de botnet y 5 capturas normales, incluyendo tráfico de distinto tipo, DNS, P2P. Son cerca de 21.000 data points, etiquetados como botnet y normal, y la idea es construir un clasificador que nos permita a nosotros detectar si se trata de botnet o normal. Estas capturas son del año 2013 al 2017. Acá vemos una representación 2D utilizando PCA, donde hemos proyectado los dos componentes principales y vemos efectivamente la gran cantidad de botnet que tenemos en color rojo y la poca cantidad de tráfico normal, y vemos que ese tráfico normal se solapa, en este dataset se solapa con el conjunto que corresponde a botnet.
Si separamos estas 21 capturas y las proyectamos también utilizando PCA, vamos a observar que existen un diferente grado de representatividad, ¿no? Hay muestras muy representativas del comportamiento de botnet que de alguna manera se distribuyen a lo largo de todo el espacio, ¿no? Pero tenemos por otro lado algunas que no lo hacen. Lo mismo ocurre con normal. Tenemos algunas como esta que tiene una buena representatividad, pero esta, por ejemplo, tiene muy pocos ejemplos. ¿Cómo vamos a evaluar esta estrategia, estas 4 estrategias en el CTU19? Vamos a construir 25 pares de conjuntos de entrenamiento y testing para cada una de las estrategias. Para Monte Carlo, para Training, para Informed y para Clustering. En el caso de Informed vamos a utilizar estas capturas, ¿no? Y vamos a constituir dataset de training que contengan ciertas capturas y dataset de testing que tengan otras. 2000 data points para training, 1000 data points para testing. 25 pares para cada una de las estrategias. Esa es la metodología. Si nosotros proyectamos ahora los resultados de aplicar esas técnicas, observamos que para Monte Carlo existen muchas similitudes entre training y test. En este ejemplo vemos que training está en color rojo, casi se alcanza a percibir muy poco, y testing está en color azul. Y vemos que la distribución es exactamente igual para ambos. El Monte Carlo y su estrategia para extraer de manera uniforme los ejemplos nos garantiza que tenemos exactamente la misma distribución en training y test. Pero esto ya no empieza a ser igual cuando aplicamos otras técnicas. Normalmente uno esperaría que el mundo funcione de esta forma, pero la realidad es que muchas veces lo que tenemos son cosas como esta. Entonces queremos ver efectivamente cuán bien o cuán mal nuestros modelos funcionarían en esos casos. Para darle un número a esa diferencia aplicamos un algoritmo que lo que hace es construir un modelo muy sencillo sobre el conjunto de training y tratar de predecir el conjunto de test si pertenece o no a training. Observamos, este algoritmo está propuesto por Trevor Hasty, en el paper se detalla se explica mucho mejor. La realidad es que, por ejemplo, Monte Carlo, claramente el 1% del conjunto de test no fue reconocido como parte del conjunto de training. La diferencia es mínima, ¿no? Con una variabilidad muy pequeña. Ahora bien, Informed y Dissimilarity ya empiezan a incrementar el error en un 6% y ya Clustering llega a un 17%. Es decir, 17% de los ejemplos que hemos tenido en el conjunto de testing no han sido reconocidos como parte del training. Lo evaluamos a esto con 2 clasificadores, Random Forest y CatPush, 2 clasificadores configurados por defecto. La única diferencia, lo único importante a destacar es que aplicamos un undersampling para regular el problema de desbalanceo de las clases. Y los resultados que nos dieron fueron los siguientes. La predicción para el caso de Monte Carlo, MC en este caso, vemos acá a la izquierda que el Balance Accuracy, una de las métricas que calculamos, está cerca del 91 y en general todas las métricas que hemos calculado, la F-Measure, Sensitivity, Specificity, han sido muy buenas. Los resultados se encuentran siempre en buenos valores. Vamos a hablar solamente de Balance Accuracy con un 91. Ahora, cuando probamos con Dissimilarity Basic, el resultado disminuyó considerablemente. El Balance Accuracy disminuyó al 75%, incluso la Specificity disminuyó también al 75%. Acá estamos hablando de las medianas, ¿no? Digamos, cuando hablamos de los valores, estos son medianas. Lo interesante es que hemos tenido una baja variabilidad en los resultados, lo cual nos da a entender que este resultado es bastante robusto. ¿Qué pasa para el caso de las otras 2 técnicas de sampling, de splitting? Information Basic tiene una accuracy, en Balance Accuracy y un F1 Measure de 85 y 87, lo que vemos acá. Y Clustering Basic tiene 82 y 93, si lo comparamos con Informed. O sea que en realidad baja un poco el Balance Accuracy, pero lo que se observa también es que hay un incremento importante de la variabilidad. Si observan ustedes la variabilidad que tenemos acá en Clustering para Specificity, llega casi al 50%, lo cual lo pone en un valor que prácticamente no nos estaría ofreciendo información, ¿no? Pero hay algunas otras métricas donde la variabilidad no es tan grande, ¿no?
Bien, ¿qué conclusiones entonces ahora podemos sacar de esto? Bueno, sin duda Monte Carlo, la estrategia es la que nos da el menor error de estimación, el menor error de generalización, nos permite estimar un error de una manera bastante optimista. Con un 1% de error a la hora de diferenciar el conjunto de entrenamiento del test, Monte Carlo tenía cerca del 90% de balance accuracy. Sin embargo, cuando ese tamaño de ejemplos no reconocidos en el conjunto de testing por el algoritmo de Trebor-Husted incrementaba a 6, fíjense que no es demasiado, quizás Dissimilarity ya, por ejemplo, tuvo una pérdida de performance bastante considerable, bajando el balance accuracy a un 75%. Como estas dos técnicas utilizan la misma estrategia para generar el algoritmo de training, para generar el conjunto de training, la única diferencia está en la forma en cómo se genera el conjunto de test, entonces hay que mirar bastante bien esta estrategia, ¿no? Porque nos da una idea de que efectivamente hay ejemplos que no está detectando bien y que pueden aparecer. Uno dirá, bueno, son pocos, bueno, en algunos casos pueden ser despreciables, pero si estos pocos son de verdad importantes, es un hecho que van a aparecer, están en la población y no los estamos detectando tan bien como creíamos. Para el caso de Informed, las diferencias son mucho mayores y quizás lo más importante acá observar es la gran variabilidad que tenemos. Nos dan una idea de la robustez que podría tener este modelo cuando nos encontramos con datasets no representativos. Acuérdense que en Informed Bayesian nosotros lo que hicimos fue seleccionar distintas capturas para construir el training y distintas capturas para construir el test, y de alguna forma esa variabilidad nos está diciendo hasta qué punto nosotros podemos esperar obtener ciertos resultados. En general, puede servirnos para justamente establecer un rango de peor escenario y mejor escenario frente a situaciones potencialmente, como es este caso de un dataset de botnet, potencialmente con una baja representatividad. El algoritmo de clustering, en este ejemplo, en este experimento que nosotros planteamos, consideramos que nos dio realmente una variabilidad muy grande. Como recordaremos, acá por ejemplo tenemos puede ir del 1 a 0,5 en el caso del specificity, y eso realmente nos da muy poca seguridad en los resultados, ¿no? Esto se debe sin duda a que la forma en la que está implementado el algoritmo extrae porciones del espacio de predicción que están todas concentradas, a diferencia de lo que hicimos cuando extrajimos las muestras, las capturas en Informed Bayesian, que si bien eran poco representativas, por ahí se encontraban, como vemos acá, por ahí se encontraban más distribuidas a lo largo del espacio de predictores. El algoritmo de clustering toma grupos muy concentrados y eso hace que su variabilidad sea muy grande. Pensamos seguir trabajando en esto, pero en este punto consideramos que la técnica de splitting basada en clustering no nos estaría dando una información suficientemente adecuada. Lo importante de todo esto, que nosotros creemos, es que nosotros podríamos decir que para el caso de la seguridad en red tenemos en algunos escenarios, ya sea aplicando Informed Bayesian, aplicando Dissimilarity Bayesian o aplicando Monte Carlo, valores dentro de todo aceptables de balance accuracy, ¿no? Un 75% de balance accuracy en Dissimilarity y teníamos un 85% de balance accuracy en Informed. Si bien era un rango, por ahí bajaba al 75%. Entonces nosotros podríamos tener una estimación un poco más pesimista y quizás más certera de los resultados de nuestros modelos. Está claro que se trata de una experimentación muy sencilla, muy básica y con un dataset muy particular donde existían muestras con muy poca representatividad. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es tratar de continuar con esto, aplicándolo a otros conjuntos de datos, de otros problemas, para ir evaluando estas técnicas de sample. Muchas gracias por su atención y quedo dispuesto a cualquier pregunta en los canales de YouTube. Gracias.